todo lo que está, bueno, independiente de resguardar la parte privada, ¿no? Pero ¿por qué no se conoce toda esa información? O sea, es demasiado grave a lo que hemos asistido. Sí, es demasiado grave, y en función de eso, Karen, quería plantear lo siguiente. Claro, para la gente, visto desde la opinión pública, Vivanco no le suena mucho a la gente, Jean-Pierre Matus tampoco le suena mucho a la gente, por lo tanto, perfectamente este caso podría ser visto como una cuestión de élite, a lo mejor. Pero son ministros de la Corte Suprema. Pero, sí, estoy de acuerdo. Pero, cuando la gente ve que Hermosilla dice que se está empobreciendo, cuando Titi Aubert dice que no tiene dinero para pagar al señor de la piscina. O las clases de cerámica. O las clases de cerámica. Cuando está involucrada Tonka Tomisic con Leonarda Villalobos y Hermosilla. Y cuando vemos una suerte de victimización en personas que la ciudadanía reconoce muy bien, entonces estos casos de corrupción ya comienzan a impactar más directamente en las percepciones que tenga la opinión pública. No es lo mismo un caso vinculado tan grave como es la Corte Suprema. Para la gente, lo que quiero decir es que un eventual caso de corrupción, tráfico de influencia, lo que ustedes quieran, en la Corte Suprema genera menos impacto para la gente en comparación, por ejemplo, con la colusión de las farmacias, los pollos, porque eso afecta directamente el bolsillo, ¿cierto? Dame un segundo. Y esto le viene como anillo al dedo, creo yo, para el gobierno. Y ustedes dicen, pero ¿qué vínculo puede haber existir entre el gobierno y estas cosas? No, sí. Claro, porque la gente ahora va a estar más pendiente del caso. Porque ya apareció Tomisic, ya apareció Titi Aubert, que son personas que la gente ubica, entonces el caso ya comienza a bajar. Mientras no salga el vinculado al gobierno. No salga algún nombre más cercano al Frente Amplismo. Exactamente. Porque con lo de Crispi también nos hemos hecho la pregunta profunda, entendiendo que Crispi no solamente, digamos, está, digamos, siendo investigado en el caso Fundaciones, sino que además tiene un rol en el segundo piso que es fundamental, y por algo escogió a Hermosilla como su abogado. Ahora, ¿vamos a la conversación de Vivanco con Hermosilla? Sí. A ver, para tener súper claro y darle el peso que corresponde a lo que está pasando, por eso que hablamos de un terremoto en la Corte Suprema. Bueno, ojalá que esto tenga efecto sísmico, lo que está pasando, para poder depurar un sistema que realmente ya no está dando confianza. La jueza Vivanco integra la Corte Suprema, y aparentemente tuvo mucha relación desde su inicio, desde su llegada a la Corte Suprema. ¿Con quién? Con don Luis Hermosilla. Veamos las conversaciones iniciales. Hay chats, y por eso estamos hablando de este tema, entre el abogado Hermosilla y la jueza Vivanco. Ahí tenemos la gráfica. Para poder integrar la Corte Suprema. Esto es del 8 de febrero del año 2021. Hola, querida, dice Hermosilla. Amigo mío, ¿cómo estás? Dice Ángela Vivanco. ¿Alguna posibilidad de que integre la sala penal mañana? No, por supuesto, si la sala me pide hoy. Ahí ya había subido. Ella ya estaba. Vamos a la gráfica del 2018. Y vamos para atrás. Vamos para atrás. Y aquí lo importante es cómo ella llega a la Corte Suprema y le pide ayuda a Luis Hermosilla. Pero ahí también. Tenemos el chat. Ya, pero es que esto Gonzalo, porque esto es importante, porque los favores se pagan. Los favores se pagan. Esto es gravísimo. Y llega el momento de cobrarlo, ¿no? De hecho, perdón, mira, yo haría aquí un corte. Yo leí varias veces el artículo y hay que mirarlo de la siguiente forma. La señora Vivanco, hoy día ministra de la Corte Suprema, se acerca al abogado Hermosilla. Se acerca al abogado Hermosilla y se presenta. En algún momento le dice, mira, yo soy la abogada Vivanco, me encantaría llegar a la Corte Suprema y ser considerada en la quina, en la terna, ¿entiendes? Tomémonos un café, entendiendo que Hermosilla era cercano a la Moneda, al Ministerio del Interior y de alguna manera también al presidente, ¿verdad? En ese momento estamos hablando de Piñera II. Bueno, y de ahí se suscita, digamos, una serie de conversaciones entre ellos donde ella se vende, básicamente. O sea, se marquetea, mire, yo tengo deseos, quiero llegar, tengo aspiraciones. Todo esa socialización de sus aspiraciones a mí no me parecen tan descabelladas, porque si ella tenía legítimo interés de llegar a la Corte Suprema, está bien que él se lo haga saber al sistema, y Hermosilla era una entrada al sistema. El problema es que cuando ella ya llega a la Corte Suprema, empieza Hermosilla y ella a intercambiar favores. Y eso es lo complicado, que es precisamente lo que estamos viendo hoy día. La integración de la sala, en este caso, saber... Entonces, ella parece que le dice, Sabas, claro, pero no depende de mí, alguien tiene que nombrarme, ¿no? Entiendo que eso es lo que sigue después de este chat que veíamos ahí en pantalla.
pero además le dice como, de alguna manera, como tiene que fallar, claro, porque el amparo hay que fallarlo un poco, lo que correspondería es esto, o sea, ahí está el pago del favor. Sí, lo que pasa es que hay que aclararlo porque, bueno, la ministra Vivanco fue candidata a diputada hace años por el partido Francisco Javier Errázuriz. La UCC, la Unión de Centro-Centro. Unión de Centro-Centro. ¿Por qué digo eso? Porque ella ha tenido experiencia política, no solamente judicial. También ha hecho clases en la Universidad Católica, es profesora de la Universidad Católica, no una parecida. Entonces, ¿qué pasa? Como dice José Antonio, le dice, yo también leí el reportaje, le dice algo así como, hola Luis, hola Lucho, no sé, porque todos le decían Lucho. Hola Luis, tu contacto me lo dio José Ramón Correa. Claro. Sí. No sé quién es José Ramón Correa. Te quiero decir porque quiero postular a la Corte Suprema y quiero que me ayude. Me parece bien. Y después le manda los currículums y todo. Pero después hay otros que seguramente los va a mostrar Gonzalo. No quiero, como dice mi hijo, spoilear. Ahí está. ¿Por qué? Mira. Ya. Veámoslo esto es rumbo a la Corte Suprema. Estas fueron las primeras conversaciones entre la ministra de la Corte Suprema, que en ese tiempo aspiraba a llegar a este importante lugar, ¿verdad? Que es la aspiración de muchos jueces llegar a la máxima corte, ¿no? Ya, pero ¿por qué le piden ayuda a Hermosilla? Estos favores se pagan después y eso es lo que aparentemente estamos viendo. Mira, Vivanco, esto fue el 2018. Estimado Luis, buenos días. Ahí no tenían mucha cercanía, no se conocían mucho. No eran amigos. Le escribe Ángela Vivanco. Su contacto me lo dio José Ramón Correa. Quisiera conversar con usted acerca de mi postulación a la Corte Suprema cuando me pueda recibir. Desde ya mil gracias y muchos saludos. Lo más seguro se es que recién Vivanco conociendo. sabía. Mira, démonos tiempo para leer completo este diálogo. Pero ¿por qué le escribe a Hermosilla? Porque lo más seguro es que Vivanco sabía que Hermosilla tenía una amistad con Andrés Chadwick y Andrés Chadwick era un acceso directo a Sebastián Piñera. Lo que pasa es que ahí es importante lo que está diciendo Gonzalo, que venía justo, ya me acordé quién es José Ramón Correa. Volvamos a la anterior gráfica, Sí, por favor, al diálogo. José Ramón Correa, ya me acordé quién es. El ex jefe de gabinete del ex contralor Ramiro Mendoza. Sí. Ramiro Mendoza muy cercano en su momento a Sebastián Piñera porque fue abogado, obviamente no cuando era contralor. Fue cercano al actual contralor, dice Dorothy Pérez, eso no lo sabía, y al ex ministro del Interior del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Piñelillo. Y hasta diciembre del 2018 fue asesor de Interior en el gobierno de Piñera, Sí, donde coincidió con Hermosilla. Claro. Entonces él le da el contacto porque sabe que Hermosilla es asesor del Ministerio del Interior. Claro. Y no solamente eso, era asesor del Ministerio del Interior, su cercanía con Andrés Chadwick, y también está en cercanías del gabinete. O sea, aquí también era importante lo que dijera el ministro de Justicia de la época, en fin. Oye, Bueno, pero esto que está súper sabroso. sí, esa cosa. leamos esto, mira. Mírate. Hermosilla accedió a la petición de Vivanco, la citó a su oficina, ¿dónde? En el Grupo Patio, el viernes 6 de abril del año 2018. 2 días antes de esa reunión, ella le había pedido verlo. Estimado Luis, ¿cómo llegó de su viaje? No lo tuteaba todavía. ¿Sería posible ir a ver este jueves o viernes? Después de intercambiar alternativas de hora y fechas, hacer composiciones, sugerencias. Nos podemos tutear, dice Hermosilla a Vivanco. Usted es joven y yo no tan viejo. Vivanco, jajaja, por supuesto. Y usted era por respeto y no por edad. Y ahí se empiezan a tutear. ¿Te parece a las 15 horas? Una cosa, lo voy a hacer. Hermosilla, con mucho respeto, te espero a esa hora. O sea, aquí ya se empieza a ver una relación ya más personal. Un poco más de mote con Hermosilla. Amiga. Mira, pero ahí Vivanco todavía no era ministra de Corte. Le estaba pidiendo la paleteada de Hermosilla. Claro, entonces para llegar a la Corte Suprema. Sí. seguimos leyendo, entonces, bueno, finalmente se empiezan a encontrar, se empiezan a tomar café, se juntan varias de manera veces, ¿no? presencial. Y ella, digamos, busca de otra manera lograr tener el apoyo para llegar a la Corte Suprema. Una vez que ella llega a la Corte Suprema, ahí la cosa se pone color de hormiga, como decía. Hasta ahí, Don Sabas, me lo voy a tutear. Don Sabas, hasta ahí, ¿qué ves? Soy mayor yo, sí, soy mayor. No, Sabas. ¿Qué ves hasta ahora en esa conversación? Bueno, claramente ya hay todo, porque mira lo que dice ahí. Ángela Vivanco, perfecto, hasta aquí, ¿cómo ven la cosa? De su postulación. Andrés Chadwick habló con el Larraín, que era el ministro de Justicia. Andrés Chadwick, ministro de y Interior. mandó recabar la masonería. ¿Cómo son en este país? Voy a llamar a Cristian Letelier. ¿Quién es Cristian Letelier? Del Tribunal Constitucional, exdiputado de la UDI por Melipilla. Y a Nelson Pozo, ministro del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Entonces hay toda una red en que Hermosilla, evidentemente, porque era un abogado conocido, reitero, mueve todos sus palillos para ayudar a Vivanco, al parecer. Si el tema grave es lo que dice Gonzalo y José Antonio.
eso es grave porque si eso es verdad, puede ser hasta constitutivo de delito. Cuando le dice que puede integrar la sala. No, pues, por eso digo, claro. una cosa es... Sí, a ver, los con todo chats, respeto por la señora Vivanco, pero eso es los chats impresentable. entre la ministra Vivanco y el abogado Hermosilla hay que mirarlos en una línea de tiempo. Un tenor del diálogo es antes de que ella llegue a la Suprema, y cuando ella llega a la Suprema ya hay que mirarlo un poquito más agudo. Porque cuando ella llega a la Suprema, ya es ministra, Hermosilla se siente con el derecho, probablemente porque la ayudó a llegar hasta ahí, de decirle, ¿puedes integrar la sala mañana cuando veamos un recurso de amparo que puso la Defensoría de la Niñez contra la PDI, a quien yo represento, pues? Oye, claro, pero porque hace el relato ahí, habló con mucha gente, claro. Pero habla, mira, la masonería, el ministro... ¿Por qué nos tiene que importar esto? Porque quienes integran la Corte Suprema en nuestro sistema de administración de justicia es súper importante porque ahí se resuelve, es el tope de la justicia, es donde se resuelven los amparos, donde se resuelven las apelaciones. Todo se resuelve en la Corte Suprema. Pero la pregunta es, ¿solo Vivanco llegó ahí apitutada por un abogado conmovida o hay más jueces que llegaron a la Corte Suprema con el mismo camino? Lee el que sigue. Vamos con el que sigue. Hablé largo con Cristian Letelier. Cristian Letelier es el integrante del Tribunal Constitucional, exdiputado de la UDI por Melipilla. Quedó totalmente en sintonía contigo, con Vivanco. Va a llamar a Fuentes Belmar. Fuentes Belmar, al parecer, es otro ministro. Entonces están triangulando quién conoce a quién. ¿Me explico? Ahora, hasta ahí podemos decir que la ministra Vivanco estaba intentando llegar a la Suprema. Claro, porque todos quieren mostrar su currículum para que los que voten en que yo discrepo. Sí, escucha, yo estoy de acuerdo contigo. El problema de fondo es ese, en que nosotros tenemos un sistema de nominación de autoridades políticos. Claro, pero ahí uno le puede echar la culpa al sistema. Claro. Pero hay que la culpa no es del chancho solamente, sino que queda la frente. Es que esto tiene que ser cambiarlo, posada. Absolutamente. Mira, perdón. Absolutamente. Lo hemos conversado fuera de cámara y tengo la confianza para poner en la mesa la conversación. Tú fuiste fiscal nacional. Sí. Ya. Bueno, y lo conversamos en algún momento. Sí. Bueno, ¿le debes algún favor a alguien por haber llegado a fiscal? No. ¿Llegaste con algún pituto? No. ¿Alguien? Bueno, es que yo tengo la conciencia limpia, pero hay que cambiarlo igual. Hay que cambiarlo igual. Hay que eliminar al Senado. Espérate, ¿sabes por qué es importante? Ahí está la clave. Sí. Porque resulta que después para confirmar a un juez de la Corte Suprema tiene que manifestarse el Senado. Sí, eso quería. Y resulta que cada voto del senador político importa. Bueno, y si voté por ti, te debo una paleteada. Sí. Entonces, ¿por qué no tenemos un sistema en que el juez de la Corte Suprema llegue porque tuvo un excelente, ganó muchos de sus juicios, porque tuvo un excelente desempeño como juez? ¿Cómo no vamos a poder tener un sistema objetivo? Y lo que pasó con el tema de la elección de fiscal nacional última, que fue una vergüenza. Bueno, es que ahí también... Y el gobierno propone un candidato y se lo rechazan. Y Hermosilla estaba trabajando por ese candidato. Vamos a hablar del tema porque a una candidata la destrozan porque esa candidata, cuando estaba en la Suprema, o sea, en la Fiscalía Nacional, informó desfavorablemente una suspensión condicional de Moreira y que estaban investigando a la pareja del senador Araya. Lo informó desfavorablemente. Entonces le pasaron la cuenta a Araya. Está llamando la Natacha. Está llamando la Natacha. Vamos a terreno. Hay mucho tema. Todavía seguimos ahí. Se tejen muchas situaciones. Estamos en terreno con Natacha desde muy temprano. Ha estado esperando la llegada justamente de los ministros al interior ahí del Palacio de Tribunales. Natacha, vamos contigo. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, desde temprano estamos acá. Saludo a todas las personas que están ahí en el panel. Escuchaba atentamente la discusión. Yo describo por algunos puntos, pero ya vamos a estar conversando sobre eso. Pero lo concreto es que atrás, justo acá en esta puerta que ustedes están viendo, están reunidos los ministros de la Corte Suprema en un pleno extraordinario para revisar precisamente la situación de la ministra Ángela Vivanco de la Corte Suprema. Ella, ojo, no está acá. Justo a finales de agosto ella había solicitado su ausencia para el día de hoy y para el día viernes 13 de septiembre. Así que ella no está presente, pero mañana sí debería estarlo. Hace unos minutos entraron, hace aproximadamente una hora más bien, entraron los ministros de la Corte Suprema. Rápidamente tratamos de conversar con ellos, pero realmente no quisieron conversar con la prensa y entraron rápidamente, ¿cierto?, por este pasillo a la puerta donde se está desarrollando este pleno extraordinario en estos momentos. Lo que ha sucedido tras la revelación de CIPER es extremadamente grave porque pone en jaque la independencia del Poder
judicial de nuestro país. Sabemos que en Chile existen 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y finalmente este es el que se está poniendo en jaque a raíz de estos chats que CIPE reveló entre Luis Hermosilla y también Ángela Vivanco. ¿Qué podría pasar acá? Que es la gran pregunta. Por un lado, sabemos que desde el Congreso Nacional hay algunos parlamentarios que están impulsando una acusación constitucional, pero acá también hay atribuciones y podría ser el caso de que se solicite la suspensión de la ministra Ángela Vivanco, en este caso, mientras se esté desarrollando además una investigación en paralelo. Y finalmente, si esa investigación decide removerla de su cargo, ahí nuevamente se abriría el nombramiento de algún ministro de la Corte Suprema de manera natural, y eso también es lo que está en jaque, ¿no? O sea, cómo se están eligiendo los ministros de la Corte Suprema, que implica finalmente que la Corte Suprema pone sobre la mesa 5 nombres, una quina, luego el presidente elige uno, pero tiene que ser ratificado por el Senado, y eso es lo criticado también, porque precisamente ahí se juntan, ¿no?, el poder político desde los parlamentarios también con el poder judicial, José. A ver, la ministra Vivanco, ¿por qué empezamos a hablar de la ministra Vivanco hace un mes atrás? No por ella, por su pareja. Porque su pareja apareció involucrado en una transaca de favores durante el periodo de selección del fiscal nacional. No voy a entrar en el detalle porque nos vamos a ir hacia otro lado. Y ella en ese momento, si mal no recuerdo, y si recuerdo mal, por favor me corrigen Natacha o Karen o Gonzalo, o los panelistas, dijo, ¿pero por qué yo tengo que responder por lo que hace mi pareja? Si mi pareja fue al sur y le ofreció a un fiscal pagarle un posgrado, mira, una chambonada de aquellas. Y hoy día nos damos cuenta de que efectivamente ella tenía ese tenor de conversaciones con Luis Hermosilla. O sea, aquí está todo mezclado. Perdón que lo diga, no tengo pruebas, pero tampoco dudas que efectivamente en la selección del fiscal nacional también hubo conversaciones de este tipo. ¿Qué tenía que hacer la pareja de la ministra Vivanco, Mauricio? Sí. Es que a ese punto quería llegar, José, precisamente a partir de Hermosilla. Hermosilla parece que era el nexo, el pegamento entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Y acá tenemos 2 clases de pacto. Está primero el pacto de Hermosilla con Vivanco, ¿verdad? Lo que decías tú, Karen, que el favor se paga. Y ese pacto, como lo decía Toppelberg, parece que era con don Satanás, como lo recibió él cuando llegó a prisión preventiva, y había que pagar esos favores. Luego, Hermosilla tenía vínculos con el Ejecutivo, Andrés Chadwick y el presidente Piñera aparentemente. Y el Ejecutivo es el que hace el intercambio con el Senado para conseguir los votos, porque ese intercambio se hace de 2 maneras. Se hace mediante un organismo que se llama la Subdere, que es un organismo que entrega recursos o negocia recursos para los gobiernos locales, o negocia a partir de la legislación que ese senador quiere. En consecuencia, lo que se produce acá es ese doble pacto. Siempre ha ocurrido que los senadores, los diputados van a estos organismos del Ejecutivo a solicitar recursos o a solicitar apoyo para la legislación, para su legislación, porque el objetivo del legislador siempre es reelegirse. ¿Puedo decir algo? Sí, pero es que hay otro mensaje en pantalla ahí, en la pantalla que está atrás de ustedes, y dice Luis Hermosilla, sosteniendo lo que dice Mauricio. Le iba a decir Mario. Acabo de hablar con esos pozos, quedó todo absolutamente claro. Luis Hermosilla, me dicen que en tu discurso a Vivanco no hagas una apelación al feminismo o algo por el estilo. Y aquí sale otro político que ya salió. Muchas gracias por las gestiones, Luis. Ayer estuve con Mario Desbordes. Mario Desbordes presentó una querella, y el Instituto de Derechos Humanos presentó una querella contra Mario Desbordes, y Mario Desbordes dijo que era una querella infundada por otro audio en que también le dicen que le van a pedir gestión. Entonces, no estoy diciendo que Mario Desbordes sea culpable. Y que tiene oficina con el hijo de Lamberto. Lamberto Cisterna. Y quedó de verlo con él directamente. De la Corte Suprema. Sí, y en esa oficina trabajó el actual fiscal nacional, antes de en la oficina de Cisternas también. No. ¿Y por qué es importante? Porque ahora los defensores de otro fiscal que está cuestionado, Manuel Guerra, son de la oficina del hijo de Lamberto Cisterna. Entonces es una oficina muy bien contactada. Y en esa oficina también fue asesor, counselor, le dicen, como consejero, Jean-Pierre Matus, hace como 3 años antes de ser ministro de Suprema. Entonces todo eso son los contactos que puede tener Luis Hermosilla, y hay que el sol desinfecta. Y los abogados, por ejemplo, no estoy criticando ni nada, estoy diciendo
evidenciando su influencia. No estoy diciendo que sean malos, buenos o que haya delito alguno. Pero aparece de nuevo Mario Desbordes, que trabaja en la oficina de Lamberto. Aparece el hijo de Lamberto, que se llama Gonzalo. Ahí trabajó también, espérate, trabajó el fiscal que está cuestionado, Manuel Guerra, disculpa. Los actuales abogados de Manuel Guerra trabajan en esa oficina y el actual fiscal nacional, tengo entendido, que también trabajó en esa oficina. ¿Y por qué es importante? Porque aquí viene un panelista que sabe mucho, que es Alberto, ¿no? Sí, transparencia. Transparencia. Sí. Y Alberto Precht, cuando salió electo este fiscal nacional actual, le presentó, porque el fiscal nacional actual dijo que él ofreció al Senado, voy a hacer un registro de inhabilidades. Han pasado 2 años y medio y todavía no lo hace. Y Alberto Precht le hizo una presentación diciendo, haga el registro de inhabilidades. ¿Por qué es bueno? Porque el sol desinfecta. Porque si tiene una causa el actual fiscal nacional o nombra a un fiscal regional, por ejemplo, de tal región para investigar algo, y en esa causa está el abogado que trabajó en su oficina. Tú me preguntaste antes, tú fuiste fiscal nacional, ¿le debes un favor a nadie? A nadie. Entonces, yo no digo... ¿Puede nombrar un fiscal nacional sin deberle favor a nadie? No digo que Valencia, el actual fiscal nacional, le da favor a nadie, pero hay que transparentar todo. ¿Cómo no? ¿Tú entiendes mi pregunta? Absolutamente. O sea, creo que mi pregunta, hay que transparentar la pregunta que te hago es válida. O sea, valísima. No te estoy haciendo un encerrón. O sea, creo que tenemos el legítimo derecho de preguntarte. Pero si lo hemos hablado varias veces. Sí, también. Lo que pasa es que yo tuve la suerte, entre comillas, que el primer fiscal nacional, don Guillermo Villadrabuena, me mandaba, porque yo hacía clase, era fiscal regional, y me pedía que fuera al Congreso a exponerle. Entonces ya me conocía. Mira, pero hay que modificar el sistema y eliminar a los senadores. Perdón, me callo. No, por favor, un ratito. El punto es el siguiente. Vamos a los hechos, y los hechos hablan por sí solos. O sea, Mauricio. Hay un nombre que se repite. Hay un nombre que se repite, que es Hermosilla. El señor de los pasillos. El señor de los pasillos. Insisto, ¿no les suena raro a ustedes que la pareja de una ministra de la Corte Suprema le ofrezca pagarle estudios de posgrado a un fiscal? O sea, todo eso ocurre hace, digamos, 3 o 4 semanas, cuando conocimos que la pareja de la ministra, la pareja, ni siquiera ella, o sea, esto es como una suerte como de empresa. Ahora, otra cosa, Mauricio, hay una parte más adelante en el audio donde la ministra, en ejercicio, se queja con Hermosilla porque hay un proyecto de ley que va a disminuir los salarios de los jueces de la Corte Suprema. Esto a la gente en la casa le va a quedar clarísimo. Ella le escribe indignada y le dice, ¿cómo es posible que por ahorrarse 4 pesos, no recuerdo exactamente el diálogo, le dice, vayan a disminuirnos los sueldos, en fin, hay una indicación dentro de un proyecto mayor que probablemente estaba patrocinando el Ministerio de Justicia, y él le dice, sí, te encuentro razón. Y un rato después o unos días después le vuelve a escribir y le dice, la indicación fue retirada. Entonces ahí tú tienes una prueba, si es que esto es verdad, que no tengo por qué no creerlo, de que una ministra de la Corte le hace un reclamo a un abogado y el abogado hace que retiren una indicación. Momento, noticia de último minuto. Noticia de último minuto. Natacha, a ver si lo puede ratificar, pero el colega Mario Antonio Guzmán dice que el Pleno de la Corte Suprema suspende de sus funciones a la ministra Vivanco y abre proceso disciplinario. Sigue sesionando en forma extraordinaria el Palacio de Tribunales, podría terminar en una remoción, eventualmente. Se va a dar cuenta. Es muy grave lo que hizo. Sí. A ver, cuéntanos cómo. Sí, o sea, yo me imagino. A ver, primero, si Natacha lo confirma. Natacha suspendieron a Vivanco, ¿sí? Sí, Gonza, mira, vamos a esperar el comunicado oficial porque para que lo entiendan en sus casas, la prensa no puede entrar al Pleno de la Corte Suprema. Nadie puede entrar ahí, ni siquiera el equipo de prensa de la Corte Suprema. Entonces debería haber un punto de prensa de manera oficial para ser un poco cautelosa con la información. A todas luces eso es lo que se espera y es lo más probable que ocurra, pero no me atrevo a darte una confirmación sin antes, por la rigurosidad de la información periodística, prefiero tener el punto de prensa. En cualquier momento, eso sí, Gonza, debería terminar porque hay un poco de movimiento, hay movimiento también de los equipos de prensa en donde esperamos que salgan pronto y ahí, eso sí, tener alguna voz oficial por parte de los ministros de la Corte Suprema. Solamente quiero que entiendan, escuchaba el debate de lo que estaban teniendo ustedes en relación al esposo de Vivanco, etcétera, pero lo que pasa entre Vivanco y Luis Hermosilla es tremendamente grave y ahí yo discrepo con algunos de los puntos que ponían ustedes. Yo creo que el contacto inicial de Vivanco antes de ser parte de la Corte Suprema con Luis Hermosilla es tremendamente grave porque Luis Hermosilla
no era solamente un abogado cualquiera, él en ese momento era asesor del Ministerio del Interior del segundo mandato de Sebastián Piñera y muy amigo y socio también de Andrés Chadwick, como lo hemos conocido. Entonces ahí evidentemente hay una relación de poder que, insisto, pone en jaque la independencia y la objetividad del Poder Judicial, porque no solamente Luis Hermosilla ayuda a Ángela Vivanco a llegar a ser ministra de la Corte Suprema, sino que también luego, una vez que ella ya está en el cargo, ella se lo devuelve, según estos chats, con información privilegiada en relación a recursos judiciales en contra de Carabineros, la Policía de Investigaciones, entidades que tienen relación con el Ministerio del Interior que él asesoraba. Y no solamente eso, también se habla en este reportaje de CIPER que también Ángela Vivanco y Luis Hermosilla no solamente buscaban que ella llegara a la Corte Suprema, sino que también boicoteaban a otras personas para llegar a ser parte de la Corte Suprema, que sabemos que es el líder del Poder Judicial de nuestro país. Y no solamente eso, como si fuera poco, también una vez que Ángela Vivanco ya llega a la Corte Suprema, Luis Hermosilla le pide, oye, ¿puedes estar en tal sala mañana? Obviamente, probablemente a su favor en relación a algún caso que tenía que ver también con un recurso de amparo que en su momento impulsó la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que tenía relación con la Policía de Investigaciones. Entonces acá hay un entramado que desde 2018, desde antes que Ángela Vivanco fuera parte de la Corte Suprema, desde mi punto de vista, a todas luces está mal y tiene también relación a cómo es el nombramiento hoy en día, ¿cierto?, de las personas que integran esta entidad. Sí, y no solamente de los jueces Mauricio Morales, sino que también nominaciones de fiscales. O sea, yo veía en la misma investigación del caso Audio fiscales que hoy día están jugando un papel importante, que le tiraban el currículum a Hermosilla. Pues. Claro, la fiscal Parra. La fiscal Parra. O sea, si vamos a escarbar más, como decías tú, me gustó eso, el sol desinfecta. Claro, en el caso de Vivanco, retomando lo que tú decías, José, y al tiro voy con lo tuyo, Gonzalo, hubo y se bajó la indicación respecto a la baja los salarios y además, no sé si podemos tener el chat por ahí, Vivanco le pide a Hermosilla que haga gestiones para que ella aparezca en una nómina de las 100 líderes mujeres que hacía el Mercurio. Claro, o sea, estamos hablando ya no necesariamente de Hermosilla como un vínculo entre los distintos poderes del Estado, sino que también como una persona que aparentemente tenía influencia en los medios de comunicación al momento de nominar a estas 100 mujeres más influyentes. Lo segundo, me parece que esto va a terminar con una acusación constitucional, tengo la impresión. Le comentaba a Sabas en comercial, claro que si uno mira la historia de las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte, hemos tenido solamente una acusación que ha sido aprobada, que fue la de Hernán Cereza del año 93, de 18 que se han presentado. Ahora, perdón, pero el que define acá el Senado. Se vulnera el principio de igualdad ante la ley. Absolutamente, en este tipo de situaciones, en claro. Tema constitucional. Sí, y claro, si es que hay... Mira, si es que hay acusación constitucional, esto lo termina por definir el Senado como jurado. Ya. Entonces volvemos a lo mismo. El diputado en la nominación y... El diputado Eric Aedo de la DC anuncia recién acusación constitucional contra el ministro Jean-Pierre Matus. ¿Puedo hacer Ojo, otro ministro de la Corte Suprema. Pero ahí va a pasar en la Cámara, pero no sabemos qué va a pasar en el Senado, porque el gobierno no tiene mayoría en el Senado. ¿Cuánto compromete todo esto la reputación del Poder Judicial? Sí, la compromete absolutamente. De hecho, venimos con una crisis de confianza en el Poder Judicial. Hoy día, mira, hay dos tipos de instituciones. Están las instituciones de orden y las instituciones de conflicto. ¿Cuáles son las instituciones de orden? Son las instituciones jerárquicas que la gente respeta precisamente porque tienen resultados que la ciudadanía valora. Está las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, ¿cierto? Por una parte, y eso uno lo ve en las encuestas, ¿eh? No, esto es una cuestión teórica pero empírica al mismo tiempo. Y están las instituciones que la gente percibe como de conflicto. Ahí están los partidos políticos, están los tribunales de justicia, está el Congreso Nacional y la Iglesia Católica. ¿Y de qué manera afecta esto a la confianza de la gente en esas instituciones? Esto va a traer como consecuencia a nivel electoral, y esto me lo cobran después, vamos a tener una tasa de votación nula y blanca en las próximas elecciones que va a ser histórica, probablemente ni comparada
con el 21% de votación inválida en el contexto de voto obligatorio que tuvimos para los consejeros constitucionales. Quizás también van a ir a candidatos outsider o candidatos que vienen fuera del sistema. Sí, mira, sobre eso, el año 2016 escogimos 52 alcaldes independientes fuera de pacto. En 2021 fueron 105 de 345. Ahora podemos tener una nueva ola de candidatos independientes y ojo con lo que pueda suceder con la derecha más extrema, porque la que está en problemas hoy día es la centro derecha tradicional y la oferta que pueda venir de la derecha más extrema, que todavía no ha sido vinculada con este caso, puede ser mucho más efectiva. Oye, el tema de la acusación constitucional, lo que dice... Mauricio, perdón, Mauricio, me confundo. Es súper importante porque lo acusa la Cámara de Diputados, se requieren 10 firmas. Ellos actúan como acusadores. Si se aprueba la acusación constitucional vaya a un tribunal. Y ese tribunal, para que se entienda, es el Senado que actúa como jurado, claro. Que no tienen que fundamentar sus votos. Pueden decir culpable o inocente, como los romanos. Sí. Obviamente le van a hablar horas, pero es mejor que fundamenten. ¿Por qué digo eso? Porque efectivamente, si acusan constitucionalmente a la ministra Vivanco y al ministro Matus, tienen que pasar todo ese trámite. Ojo, porque la única exitosa con respecto a un ministro de Corte Suprema fue el ministro Cerecea en la década de los 90. Pero al ministro Correa Bulo lo expulsó directamente el Pleno. O sea, podrían tomar una decisión antes. Sí, pero es que en el caso de Correa Bulo hubo un cuestionamiento que hizo el hijo, que es abogado también, que no le dieron la oportunidad de defenderse adecuadamente porque no le hicieron un sumario. Entonces, ¿qué está haciendo la Corte ahora? Le está suspendiendo preventivamente una facultad administrativa y le va a hacer un sumario a Vivanco. No a Matus, a Vivanco. Ahora, entonces es interesante eso. Sí. Pero espera, claro, ese sumario impide que se le haga la acusación constitucional. No, para nada. Para nada, ¿verdad? Para nada, no. Sí. Es una cuestión interna. Al final del día, la gente, o cualquiera de nosotros, espera acceso a la justicia y un servicio de justicia. Y eso es lo que se está viendo también. Lo que va quedando claro, sacando todas estas capitas, es que yo no sé si el sistema está semi-putrefacto. Semi. Pasaron varios ministros decentes e integérrimos por ahí. Pasó la ministra Muñoz. Pero si pasaron varios. Pero escucha, es que no son todas. Puede ser varios, pero no son todos. Pero ¿sabes qué? Sabes que estamos enfrentando una desgracia terrible, pero no son todos. Es muy penca. Porque, mira, vamos a tener una elección municipal y me quiero quedar en lo que tú señalabas de que esto sí va a tener para ti un impacto. Sí. Y cómo no. Sí, mira, tenemos corrupción galopante a nivel municipal. Escandalosa. O sea, la Natacha hace un programa respecto a eso. Y hay algunos que van de nuevo candidatos y están metidos en forro. Entonces la desconfianza, la gente... Tú dices que va a votar mucho blanco nulo por castigar. Tenemos la justicia en el ojo del huracán. Tampoco se puede confiar porque resulta que los nombraban a dedo y con abogados que tenían ahí la mano metida. Entonces, ¿esto va a tener una repercusión en la elección municipal? Absolutamente. Mira, la elección local que vamos a tener, escogeremos 2.919 cargos. 345 alcaldes, 16 gobernadores, 2.256 concejales y 302 cores. ¿Sí? Ese es o sea, en algunas comunas, por ejemplo, como Arica, la gente se va a enfrentar a un pool total de 240 candidatos que van a transitar por Arica, solamente por colocar un tema adicional. Entonces, bajo el esquema de voto obligatorio, en que la gente tiene que salir a votar, de lo contrario arriesga una multa de 33.000 pesos. La pregunta es, ¿con qué ánimo esa ciudadanía va a salir a votar? Y hay formas de protestar. Una forma es la abstención, pero eso implica pagar multa. Eso se hacía con voto voluntario. Ahora la forma de sancionar es doble, ya sea votando nulo blanco o voto por un outsider. Y eso puede traer consecuencias para las próximas elecciones presidenciales. Cuando la gente... Totalmente. Cuando la gente... Uno de los puntos de reunión que tenía la gente en los 90, en que Chile era un país mucho más católico, era la iglesia. Comenzaron las acusaciones de abuso sexual por parte de sacerdotes, no se recupera más. Mira, Carabineros, en cambio, que tuvo crisis de confianza en el marco de las protestas pingüinas, estudiantiles, se recupera. Pero en este caso, ¿cómo se recupera? La mesa está servida para que aparezca un pseudo Milei, no tengo idea, que venga, no sé, de izquierda a derecha, no sé,
pero que venga de afuera con una escobita como venía Chávez el año 99, que va a barrer los corrupción y tal. O un Bukele. O un Bukele. Sumando el problema de la seguridad, corrupción que tenemos. No es mi arena la política, porque ya pasó. Ay, pero si ahora no puedo opinar de política. Ya pasó en Chile. No? Ya pasó en Chile, ojo. Carlos Ibáñez del Campo fue un dictador la primera vez, pero en la década del 50 fue elegido y precisamente su símbolo era una escoba para barrer con la corrupción. Estamos hablando del año 52. O sea, ya pasó. No fue un líder tremendamente populista, pero su elección para ser elegido fue populista. Si entonces puede pasar eso. General, ojalá que no venga un Milei. Dios nos pille confesado. Ni tampoco un Bukele, por favor. Y una Yuyito. Puse a mi una Yuyito. Puse a Milei como un ejemplo. No, yo expreso un deseo nomás. El punto es que entre la putrefacción de los municipios, la asquerosidad de los chats de Hermosilla, el tema de la seguridad, se va conformando un escenario donde José, mira, termina con el que se vayan todos. Pero mira, Mauricio, en general en Chile se vota muchas veces contra algo, ¿no? El sí y el no, o sea, se vota contra o como castigo a alguna opción, contra algo, más que a favor de algo. O sea, yo creo que esto es muy complejo porque la gente lo que está diciendo es, o sea, ¿de qué sirve ir a lo mejor a hacer un esfuerzo o tener un abogado, presentarse a un juicio? O sea, a lo mejor eso está completamente viciado. Entonces, el desencanto es total. Enorme. Mira, tengo una base de datos de todas las elecciones presidenciales en América Latina del año 2025 al año 2023. Todas. En el 75% han ganado las oposiciones. O sea, la posibilidad de que un gobierno se reelija en América Latina sobre la base de su misma coalición o el mismo candidato es extremadamente baja. Una excepción reciente fue México, ¿verdad? Que pudo reelegir al mismo partido. Claudia Sheinbaum. Claro, que es de Morena. ¿Cierto? Porque AMLO tiene el 75% de popularidad. De popularidad, ¿verdad? Que en México no todo pasa. Luego, ¿qué otra cuestión me parece relevante en esta discusión? Se activó toda la agenda de abuso, desigualdad, pituto, tráfico de influencia, colusión. ¿Les suena? Fue toda la agenda que estuvo presente previo al estallido social. A lo mejor la gente va a decir, si con el estallido social no resolvimos estos problemas, entonces vamos a buscar una vía distinta. Y esa vía distinta es la que ustedes están señalando. Sí, pero el punto es que una cosa es lo que la opinión pública vaya buscando y los recursos que encuentre para manifestar su indignación. Pero no hay todavía, pero podría eventualmente aparecer alguien que recoja eso y lo convierta en una narrativa política. ¿Cachai? Por supuesto. Claro, y también en los chats aparece uno que dice, oye, rotos de mierda. En unos chats de Hermosilla alguien dijo, rotos de mierda, voy a dar, terrible, voy a dar plata para que, y me sumo a las 40 horas para que no molesten más los rotos de mierda. Entonces, ¿te acuerdas que tenía un ejército como de 500 personas? De guardia. Entonces lo que te quiero decir hoy día es que por favor, se va configurando un escenario donde eventualmente, en una sociedad tremendamente mediatizada además, puede aparecer, no me extrañaría. No, sería, claro que sí. Que apareciera un discurso. Cuando digo Milei, estoy poniendo un ejemplo que a lo mejor no responde a la casa política de Milei, pero una persona que viene de fuera del sistema, una suerte de Parisi 2.0, y no es lo que yo, o sea, no es lo que a mí me gustaría. Yo no estoy haciendo un análisis respecto de mí. Estoy haciendo un análisis fáctico y pragmático respecto de cómo se mueve la opinión pública. Pero ¿sabes qué? Tenemos una tremenda oportunidad, los votantes, tenemos una tremenda oportunidad en estas elecciones. Mira, la elección que viene ahora no solamente es una elección municipal, sino que también se van a elegir gobernadores regionales, entre otras autoridades. Oye, vamos a ver aquí si usamos o no la herramienta que tenemos, que es el voto, para castigar. Porque se nos van olvidando las cosas. O sea, hoy día estamos todos con el caso Audio, el caso Hermosilla, que esto, que el otro, pero hace poquito nomás, fue anteayer, el caso Convenio. En el caso Convenio, habían varios gobernadores regionales que estaban metidos, estaban mencionados al menos en el tema. Entonces tiene que haber voto obligatorio. Tiene que haber voto obligatorio porque si no, el chanchullo, perdonen, y yo no voy a hablar de política esta vez. Ay, pero que no habla de política. No, hable de política, para eso le invitamos a este programa. Bueno, resulta que hable de todo. Si hacen el chanchullín, perdonen lo coloquial del término, señoras, señores, de que no sea obligatorio, mucha gente no va a ir. Pero precisamente porque le dice Mauricio. No, pero obligatorio, pero les pusieron una multa de 30.000 pesos. Bueno, pero igual. Bueno, a lo mejor vaya nula. A lo mejor la gente vaya nula. Anula, claro. Solamente para complementar lo que decías tú, Sabas, respecto a la elección del año 52. Hay que hacer un poco de historia. Del 38 al 46... gobernó el Partido Radical primero en el formato de Frente Popular, con socialistas y comunistas,
cierra con González Videla y cierra con muchísimos casos de corrupción precisamente sobre la puerta, abre la puerta al Partido Comunista para con la ley de defensa de la democracia, la ley maldita, y el 52 es precisamente electo Carlos Ibáñez del Campo, fue la primera vez que votaron las mujeres para una elección presidencial, y el año 53 se produce la elección legislativa que registra el mayor volumen de fragmentación en la historia de Chile hasta durante el siglo XIX. El 53 fue la elección parlamentaria en que explotó la fragmentación. O sea, no sé si les parece un poco Carlos Ibáñez del Campo. Se repite la historia conocida. Se repite la historia. Estamos en una ultra fragmentación igual. Al final, pero al principio no tanto. No tanto, ¿no? Lo que dice Mauricio es súper... Voy a hablar de política. Lo que dice Mauricio es súper importante porque se fragmenta. Y está parecido a lo que está pasando ahora. Hay partidos. Hoy hay un senador en la quinta región, en Valparaíso, que sacó 5.000 votos. Pero hicieron la reforma. Un senador. Por favor. Pero si reformamos el sistema político y reformamos el sistema electoral, ¿para qué? Precisamente para la sobre representación o amplia representación. Sí, yo no quiero volver al binominal, pero hay que modificar esto para que no sea, para que tenga un umbral, porque no puede ser alguien, un senador que... Ahora, Maya, déjeme decir una cosa. Perdón, José, para todo son decisiones políticas y gana el cómo vamos ahí. Mira, para cambiar el sistema político lo tienen que cambiar los políticos. ¿Cómo vamos ahí? No van a cambiar a su favor. El punto es que para nominar a los jueces, a los fiscales, tienen que pasar por el Senado. ¿Por qué no han cambiado ese sistema? Porque les conviene tener la Ahora, más allá del sistema político, más allá del sistema político, más allá de las discusiones, digamos, estructurales, ¿cómo no vamos a poder tener una clase política medianamente decente? O sea, lo que yo quiero decir es que si hay un ministro de Corte Suprema que un abogado le llama y le dice, ¿puede integrar esta sala? ¿Puede revisar este recurso? Oye, o la ministra llama para que retiren un... ¿Cómo? O sea, yo no soy abogado, ni soy ministro de la Corte Suprema, ni nadie aquí lo es, pero con la sola descripción del hecho uno se da cuenta que hay al menos algo moralmente reprochable, pues. ¿Cuál es el estándar moral que tiene? Esa es la pregunta que yo me hago. Sí, de hecho, una de las grandes discusiones que hay dentro de la disciplina es si este es un problema de diseño institucional o es un problema endógeno sobre el que no tenemos ninguna clase de control. Entonces hay dos formas de resolver este tipo de cuestiones, sobre la base de incentivos o sobre la base de sanciones. Ustedes decían recién, hay senadores o diputados que son electos con muy poquitos votos. Bueno, hay una solución que se utiliza en otros países como es Uruguay, que lo tenemos muy cerca, en que los partidos tienen que ofrecer una lista cerrada y bloqueada. Esta es la nómina y usted vota por la etiqueta. No vota por los individuos. Entonces, hoy día tenemos, el gran problema que tenemos en Chile es que el poder está en las personas, en los representantes, en circunstancias de que desde mi perspectiva el poder debiese estar en los partidos. No, pero bueno, en los partidos. Oye, pero para que se vaya alguien y haga 6 partidos, ahí sí que hay que tener cuidado. Porque resulta que, acuérdense la democracia cristiana. Sí. Que no soy demócrata cristiano. La destazaron y ahora hay 4 partidos: demócrata, amarillo, fucsia. Mire cómo habla de política. Chávez. Oye, vamos a meter un error. Está llamándolo a la tacha. Recién Gonzalo hacía mención a que se abría este cuaderno, ¿no? Este